Bueno amigos, hoy en Herrería Sin Secretos voy a pasarle otro tip. Como ya han visto en varios videos, yo hago este tipo de salamandras con campanas de freno de camión y le pongo un aro de planchuela. Acá por supuesto le doy unos puntos de soldadura y bueno, ¿qué electrodo uso? Porque acá tengo que unir hierro con fundición, que es la campana de camión. Yo tengo dos o tres opciones. Uso o electrodos 70-15, que son básicos, que les voy a dejar a ver si se alcanza a ver el número ahí. Bueno, son 70-15. Les voy a dejar también el video que hice de todo el tipo de electrodo que viene, 70-15 o 70-18. Y si no, podemos usar de inoxidable, que son 308L, como en este caso, 308, o 306L. Así que les voy a mostrar con la máquina que les voy a dar y van a ver cómo quedan las soldaduras. La máquina que vamos a usar es esta pequeña bestia, marca Tailwind, de 400 amperes, que la verdad que la tengo guardada. La saqué ahora nada más para soldar esto, porque prácticamente esto se usa solamente con básico. Es una muy potente, es de inverter muy potente. Y bueno, fíjense, tira hasta electrodo de casi 8 milímetros. Así que bueno, vamos a probar la soldadura. Primero le vamos a dar con básico. Potencia de la máquina aproximadamente 160 amperes. Así que bueno, electrodo 70-15 de 3,2 milímetros. Y después probamos. Es un electrodo que cuesta hacer el arco, es duro. Vamos a hacer un par con básico y después vamos a mostrarle algunas con el de inoxidable. Cambiamos, le damos con el 308. Mismo amperaje. Esto solamente para fijar un poco la planchuela, porque el aro de arriba va encastrado. Bueno, ahora vamos a mirar los resultados. Ahí tenemos la de inoxidable, las dos de inoxidable y con básico. Cuidado con inoxidable porque la escoria puede saltar sola y les puede quemar la cara. Ahí la inoxidable. Esa queda un poco porosa. Y en básico es más duro la escoria. Ahí ya. Fíjense entonces, ahí se ve clarito, esa con inoxidable, esa con 70-15 también quedó un poco porosa, pero es suficiente. Esas son las dos opciones o tres opciones que yo tengo cuando sueldo hierro. Tengo que unir hierro y fundición. Espero que les sirva, es un breve video de Herrería Sin Secretos. Así pasamos todos los tips, todos los secretos que podemos tener para que facilitar las cosas a los nuevos. Por supuesto, gente, que estos son opciones a electrodos que ya vienen electrodos de fundición, pero son caros. Fíjense, esta quedó perfecta, de inoxidable, y esta con el 70-15, que también puede ser 70-18. Así que bueno, les aclaro eso porque van a decir sí, vienen electrodos de fundición, pero son muy caros. Les voy a dejar también el video donde dice la cantidad de electrodos que conozco y sus características. Así que bueno, nada más, gente. No quería dejar pasar de explicar esto.